Hola, buenos días. Nos corresponde analizar ahora la interpretación legal o auténtica. Esta es la realizada por medio de una ley y tiene un origen histórico, porque Justiniano estableció que solo el emperador podía interpretar el corpus juris civile. Y en ese caso, la doctrina finalmente elaboró la idea que a lo que se refería era que solamente el emperador podía hacer una interpretación general de la ley y la tenía que hacer mediante otro texto legal, pero que no impedía ni la interpretación judicial, ni mucho menos la interpretación doctrinal. Y además se estableció de que las autoridades, cuando tenían que resolver un caso y existía una duda, debían consultar la interpretación al emperador o al jefe de Estado. Y esto es lo que se ha establecido actualmente en nuestro artículo 5 del Código Civil, el referimiento al legislador. En el caso del artículo 9 del Código Civil es aquel que regula la interpretación legal o auténtica, ¿no es cierto? Y por una ficción legal se supone que la ley interpretativa forma una sola con la interpretación interpretada y que debe aplicarse a partir de la fecha de la dictación de la ley interpretada. Es obviamente la que tiene mayor fuerza y amplitud. Ahora, aquí se plantea la duda de si la ley interpretativa tiene o no tiene efecto retroactivo. Bueno, mirado por algunos se dice que no tiene efecto retroactivo porque se entiende incorporada en la ley interpretada. Para otros dicen que esto es una pura ficción y sí tiene efecto retroactivo, en especial cuando el sentido que le da la ley interpretativa es diferente al sentido que le había venido dando los tribunales y la doctrina hasta antes de su dictación. En todo caso, tenga o no tenga efecto retroactivo, lo que sí es claro es que una ley interpretativa no puede afectar lo resuelto en litigios dictados en el tiempo intermedio, de acuerdo al propio artículo 9 del Código Civil. Ahora, ¿qué pasa si la ley interpretativa da un sentido contrario al que se había interpretado antes de su dictación? El tribunal debe aplicarla y debe darle el efecto, aplicarlo incluso el sentido a los hechos que surgieron antes de la ley interpretativa. Pongamos que el año 1 se dicta una ley. El año 2 ocurren los hechos que caen bajo el amparo de esta ley mediante el sentido A. Y el año 3 se dicta una ley interpretativa que señala que debe interpretarse en un sentido B. ¿Qué pasa con estos hechos que ocurrieron el año 2, después de la dictación de la ley, pero antes de la ley interpretativa y que no se han resuelto todavía en virtud de una sentencia judicial? ¿El juez debe aplicarle el sentido que originalmente se estaba dando esta ley o debe aplicarle el sentido que corresponde de acuerdo a la nueva ley interpretativa? Pues bien, ahí se dice que habría una falsa ley interpretativa, porque en el fondo lo que habría sería una modificación de la ley original, pero que el juez no obstante debe darle aplicación como ley interpretativa y darle el efecto retroactivo, como regla general. Porque vamos a ver cuando estudiemos la ley de efecto retroactivo de que no puede darse este efecto retroactivo cuando se afectan el derecho de propiedad y en materia penal cuando la primera interpretación es favorable al reo. Ahora, nos corresponde estudiar ciertas reglas prácticas de interpretación que no están recogidas, por lo menos la mayoría de ellas, en nuestro texto, pero que sí se aplican en la práctica forense, estos aforismos jurídicos con nombres latinos, que no son de una verdad absoluta ni son unas reglas precisas, sino que sirven de apoyo en la argumentación interpretativa. La primera es el argumento de la analogía o apari, que se concreta en el adagio: donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Entonces,
consiste en resolver, conforme a leyes que rigen casos semejantes, uno no previsto ni en la letra ni en el espíritu de la ley. Pero sí tiene que haber un supuesto de hecho que presente características que las hacen semejantes. El ejemplo que se da son las normas para el derecho aeronáutico. Antes que se dictaran normas para el derecho aeronáutico, se aplicaron las reglas del derecho naviero. Ni en la letra ni en el espíritu las reglas del derecho naviero estaban pensadas para el derecho aeronáutico. No obstante, había una similitud en los supuestos de hecho que hacía procedente su aplicación analógica. Por lo tanto, aquí estamos no en un proceso de interpretación, sino que en un proceso de integración del derecho. Distinto de la analogía por interpretación, que es la que se deduce del artículo 22, inciso segundo, donde el contexto de una ley sirve para interpretar un texto y a lo mejor para la letra de la ley no abarca una situación, pero sí su espíritu. Ahora, los tribunales, no cabe duda que han aplicado la analogía interpretativa, porque hay expresa norma en el artículo 22 que lo señala. La duda es si se puede aplicar la analogía integrativa, y si lo han aplicado en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 y también en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 de número 5 del Código de Procedimiento Civil. El segundo aforismo, el argumento de la contradicción o a contrario sensu, que se dice más o menos en el adagio: incluida una cosa se entiende excluida la demás, o quien dice de uno niega del otro. Se trata de un aforismo peligroso y en la mayoría de los casos falso. ¿Por qué no? Porque se haya regulado una cosa y guardado silencio respecto de otra, se entiende de que la solución debe ser automáticamente la contraria. Pudiera ser la misma. El guardar silencio no significa necesariamente de que solo se entiende incluido aquello regulado. El argumento a fortiori, que se sintetiza en dos fórmulas: quien puede lo más, puede lo menos. Al que le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más. Por lo tanto, por ejemplo, este ejemplo podría ser: si a alguien se le faculta para vender para donar, se le tiene entendido que también podría entenderse que se faculta para vender un bien, ¿no es cierto? Y a quien se le prohíbe lo menos, con mayor razón se le prohíbe lo más. Si a uno se le prohíbe hipotecar, con mayor razón se le prohíbe vender. El argumento de la no distinción, que ustedes ya deben conocerlo, donde la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. El absurdo: debe rechazarse toda interpretación que conduzca a una solución absurda. Como dijimos, todos estos aforismos son en apoyo o en argumento en favor de cierta interpretación, pero no deben considerarse o utilizarse en forma aislada, pues son simplemente algunas reglas generales, no exactas, no obligatorias, y que pueden conducir a resultados contrarios a las reglas de interpretación que sí establece nuestro Código Civil. Finalmente, hablemos sobre las lagunas de la ley. Es necesario distinguir entre las lagunas de la ley y las lagunas del ordenamiento jurídico. Nuestro código parte de la base de que pueden existir lagunas de la ley, pero no en el ordenamiento jurídico, porque en ese caso el legislador reconoce la laguna de la ley en el artículo 10, cuando establece que el juzgador no puede excusarse de decidir las causas ni a una falta de ley que resuelva la contienda, pero en ese caso debe acudir a la equidad. Y por lo tanto no hay un problema de laguna en el ordenamiento jurídico, sino que solamente en la ley. Además de la equidad, que es un medio que establece el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil para zanjar la laguna, en derecho comercial se puede acudir a la costumbre. 170 número 3 del Código, 170 número 5 del Código de Procedimiento Civil. Y en materia penal no existe laguna.
Es decir, si no se ha descrito un delito, no puede llenarse mediante la equidad, integrarse la sanción para una conducta que no está tipificada como delito. Bien, eso es todo en materia de interpretación y nos veremos en la clase para analizar en mayor detalle lo que aquí se ha expresado en forma muy sucinta. Gracias, que estén bien.